The Green Mile o Milagros Inesperados es una novela del escritor estadounidense Stephen King, que cuenta la historia de la relación del supervisor del corredor de la muerte, Paul Edgecombe, con John Coffey, un recluso inusual que muestra habilidades curativas y empáticas inexplicables. La adaptación cinematográfica posterior fue un éxito comercial y de crítica. Esta historia se basó de alguna manera en la injusticia que se cometió con George Steaney, a quien conoceremos hoy en este episodio extra de Lugares Misteriosos. En 1944, George Steaney vivía en un pueblito de Carolina del Sur, Estados Unidos, con su padre, George Steaney Sr., su madre Aimee, sus hermanos John, de 17 años, Charles, de 12, las hermanas Catherine, de 10, y Aimee, de 7. El padre de Steaney trabajaba en el aserradero del pueblo y la familia residía en viviendas de la empresa. Alcolu, que así se llamaba el pueblo donde vivían, era una pequeña ciudad industrial de clase trabajadora, donde los barrios de personas blancas y negras estaban separados por vías férreas, y debido a la segregación, hubo poca interacción entre ambos grupos. El crimen por el cual George Steaney pasó a la historia sucedió el 23 de marzo de 1944, cuando los cuerpos de las niñas blancas Betty June Binnicker y el de Mary Emma Thames fueron encontrados en una zanja en el lado afroamericano de Alcolu. Ellas habían desaparecido la noche anterior y cuando se dio la voz de alarma, el padre de Steaney inclusive ayudó en la búsqueda. Las niñas habían sido golpeadas con un arma, al parecer una pieza de metal contundente o un clavo de ferrocarril que llegó a penetrar el cráneo de las niñas. Según un médico forense, las heridas habían sido provocadas con algún material parecido a un martillo. Sin embargo, se confirmó que no habían sufrido abusos sexuales. Lo último que se supo de las niñas es que habían estado manejando sus bicicletas en busca de flores y pasaron por la propiedad de los Steaney. En ese momento, la hermana de George, Aimee, de 7 años, dijo haber estado con él cuando se cometieron los asesinatos. Sin embargo, según una noticia del 24 de marzo de 1944, el alguacil del pueblo declaró que se había arrestado a un George Junius y además afirmó que el niño había confesado y entregado a los oficiales una pieza de hierro. George y su hermano mayor, John, fueron arrestados bajo la sospecha de haber asesinado a las niñas. John fue puesto en libertad, pero a George lo mantuvieron detenido y no se le permitió a los padres verlo hasta después de su juicio y condena. La versión por la cual George fue detenido y acusado salió del oficial que lo arrestó, un sujeto de nombre H.S. Newman, que además era diputado del condado de Clarendon, quien declaró que arrestó a un niño de nombre George Steaney, que confesó el crimen y que además le enseñó dónde se podía encontrar un pedazo de hierro en una zona cercana a la zanja donde se encontraron los cuerpos. Después del arresto de George, su padre fue despedido del aserradero local y la familia se vio obligada a desalojar el departamento en el que vivían, ya que era de la empresa. Debido al acoso, sensación de inseguridad y amenazas de linchamiento que vivían los afroamericanos, la familia de George no fue a verlo y el adolescente, que solo tenía 12 años, estuvo solo y no tuvo apoyo durante su encierro y juicio que duró más de 80 días mientras estuvo detenido en una cárcel en Columbia, a 80 kilómetros de su pueblo. Aunque por la sexta enmienda se garantizaba asesoría legal, eso no sucedió en este caso. Todo el procedimiento contra Steaney, incluida la selección del jurado, tuvo lugar el 24 de abril de 1944. El abogado designado por el tribunal fue Charles Plowden, un comisionado de impuestos que hacía campaña para la elección a un cargo local. Plowden no cuestionó a los 3 policías que testificaron que Steaney confesó los 2 asesinatos. Tampoco lo hizo con la presentación de la fiscalía de 2 versiones diferentes de la confesión verbal de Steaney. En una, George fue atacado por las niñas después de que trató de ayudar a una de ellas que se había caído a la zanja y las mató en defensa propia. En la otra versión, había seguido a las chicas, atacando primero a Mary Emma y luego a Betty June.
No obstante, no hay registro escrito de la confesión de Stinney, aparte de la declaración del diputado Newman. Además del testimonio de los 3 policías, en el juicio los fiscales llamaron a 3 testigos. El reverendo Francis Batson, quien descubrió los cuerpos de las niñas, y los 2 médicos que realizaron la autopsia. El tribunal permitió la discusión de la posibilidad de violación debido a los hematomas en los genitales de Betty June Vinegar. Durante la presentación del juicio, que duró 2 horas y media, el abogado de Stinney no llamó a ningún testigo, no interrogó a los otros testigos y ofreció poca o ninguna defensa. Más de 1000 estadounidenses blancos llenaron la sala del tribunal, pero no se permitió el ingreso de estadounidenses negros. Como era típico en ese momento, Stinney fue juzgado ante un jurado compuesto exclusivamente por blancos, ya que en 1944 la mayoría de los afroamericanos en el sur fueron privados de sus derechos y por lo tanto no estaban presentes en las listas de los disponibles para servir en los jurados. Después de deliberar durante menos de 10 minutos, el jurado encontró a Stinney culpable de asesinato. El juez Philip Stoll condenó a George a muerte por electrocución. No hay transcripción del juicio y en el colmo de la injusticia, el abogado de Stinney no presentó ninguna apelación. La familia de George, las iglesias y la NAACP, o la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color en español, pidieron clemencia al gobernador Olin D. Johnston, dada la edad del niño, y otros grupos instaron al gobernador a que dejara proceder con la ejecución, lo cual hizo. Además que visitó a George Stinney 2 días antes de su muerte, el 14 de junio. La respuesta de Johnston ante la petición de clemencia decía que a partir de la conversación que había tenido con el oficial que arrestó a George, el acusado había matado a la niña más pequeña para abusar de la más grande. Luego asesinó a la mayor y profanó su cadáver. Cuando quiso hacer lo mismo con la más pequeña, el cuerpo ya estaba frío. Según esto, todo fue admitido por el mismo George. Entre el momento del arresto de Stinney y su ejecución, a sus padres se les permitió verlo una vez después del juicio, cuando estuvo recluido en la penitenciaría de Columbia. Bajo la amenaza de linchamiento, no se les permitió verlo en ningún otro momento. George Stinney fue ejecutado el 16 de junio de 1944 a las 7:30 de la mañana. Era tan pequeño que tuvieron que sentarlo sobre una Biblia. Luego lo sujetaron de los brazos, piernas y cuerpo a la silla. Un oficial le preguntó a George si tenía alguna última palabra que decir antes de que se llevara a cabo la ejecución, pero él solo negó con la cabeza. El verdugo jaló una correa de la silla y la colocó sobre la boca de George, lo que provocó que éste rompiera en llanto, y luego colocó la máscara facial sobre su rostro, la misma que no le quedaba bien mientras seguía sollozando. Cuando se le aplicó la electricidad letal, la cubierta de la máscara se deslizó, revelando lágrimas corriendo por el rostro del niño. George fue enterrado en una tumba sin nombre en Crowley. Después de casi 7 décadas, un grupo de abogados intentaron exonerar a George Stinney, debido a que 2 hombres dieron información sobre el caso que probaría la inocencia del niño. Un hombre que ayudó a sacar los cuerpos de las víctimas de asesinato de 7 y 11 años de una zanja, describió exactamente dónde fueron encontrados, a varios cientos de metros de donde Stinney dijo que vio a las niñas. George estaba fuera de la escuela por lo menos 1 hora mientras sus padres estaban en una fiesta ese día de marzo de 1944, y probablemente habría sido imposible para un adolescente relativamente pequeño mover ambos cuerpos a tanta distancia en tan poco tiempo. El informe también incluyó a un compañero de celda de Stinney que dijo que el adolescente le contó que lo obligaron a confesar, y a un patólogo que revisó el caso y encontró problemas con las conclusiones de la autopsia. La nueva evidencia en la audiencia judicial en enero de 2014 incluyó el testimonio de los hermanos de Stinney de que él estaba con ellos en el momento de los asesinatos.
Además, se presentó una declaración jurada del reverendo Francis Batson, quien encontró a las niñas y las sacó de la zanja llena de agua. En su declaración, recuerda que no había mucha sangre dentro o alrededor de esta, lo que sugiere que podrían haber sido asesinadas en otro lugar y trasladadas. En lugar de aprobar un nuevo juicio y hacer todo el proceso más largo, el 16 de diciembre de 2014, la jueza del Tribunal de Circuito Carmen Mullen anuló la condena de George Steeny. Ella dictaminó que el joven no había recibido un juicio justo, ya que no fue defendido de manera efectiva y se violaron sus derechos de la Sexta Enmienda. El fallo fue un raro uso del recurso legal de coram nobis. La juez Mullen dictaminó que su confesión probablemente fue forzada y por lo tanto inadmisible. También consideró que la ejecución de un niño de 14 años constituía un castigo cruel e inusual, y que su abogado no convocó a testigos exculpadores ni reservó su derecho de apelación, y concluyó que en esencia no se hizo mucho por él cuando su vida estaba en juego. Desde la exoneración de Steeny, George Burke Jr., hijo de un rico hombre de negocios blanco, ha sido objeto de especulaciones como posible sospechoso de los asesinatos. Burke Jr. murió en 1947 a los 26 años. La madre de Steeny había trabajado para la familia Burke durante un breve periodo y la hermana de George recordó que su madre una vez llegó a casa diciendo que Burke Jr. le había hecho insinuaciones y que el padre le había dicho que no volviera más. La hermana de Steeny afirmó haber escuchado que los chicos Burke habían incriminado a su hermano porque la madre no quería darse por vencida. El padre de George Burke Jr. realizó una búsqueda inicial de las niñas y era el dueño del territorio detrás de la iglesia bautista Green Hill, donde se encontraron los cuerpos de las niñas. Dos ancianas de Alcolú recordaron que Burke Jr. era conocido como mujeriego y por cometer robos y salirse con la suya. Y para colmo de males, el padre del supuesto sospechoso fue el presidente del gran jurado que acusó a Steeny. Según Sonia Edie Williamson, una residente blanca de Alcolú que investiga el caso y que se hizo cercana a las hermanas de Steeny, otro hijo de George Burke Jr., Wayne Burke le había dicho a su abuela que sabía que su padre había recogido a las niñas. En 2017, Wayne Burke negó haber dicho esto y dijo que seguía convencido de la culpabilidad de George Steeny. La hermana de este había recordado previamente que después de que las dos niñas le preguntaron sobre las flores que estaban buscando, un camión maderero pasó por la carretera. Los abogados de la familia Steeny han declarado que ha habido rumores de una confesión en el lecho de muerte de los asesinatos por parte de un miembro de una prominente familia blanca. Sin embargo, esto nunca se ha probado. Antes de terminar con este episodio, quiero agradecerles por llegar hasta aquí y por todos los mensajes y comentarios que me han dejado en @lugaresmisteriosos el podcast, en Instagram y Facebook y en la nueva sección de comentarios de la app de Spotify. No se olviden de compartir los episodios con quienes ustedes crean que van a disfrutar este contenido. Así, el podcast llega a más personas y sigue creciendo. Si es la primera vez que lo escuchan, les doy la bienvenida y los invito a calificar el podcast en Spotify y Apple Podcast. Ahora sí, llegamos al final. Yo soy Jacqueline Isa, espero que les haya gustado este episodio y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.